Bien, voy a compartir pantalla para que continuemos con la temática del movimiento de materiales. Y bueno, terminemos esa parte y comencemos con otro tema. Estamos introduciendo otro tema. Sí, a ver, recuerden que en los libros el tema de membrana, en donde está también el tema del transporte de los materiales a través de la membrana, se encuentra en el libro de Solomon en el capítulo 15, membranas biológicas, o en el libro de Aude Circ en el capítulo 5, estructura y función de la membrana celular. Entonces vamos a continuar con los tipos de transporte de estos materiales que no concluimos el día lunes. Entonces, solo déjenme buscar acá una imagen para que podamos continuar con esa explicación. A ver. Bien, entonces habíamos dicho que nuestro cuerpo hace una distribución de todo lo que nosotros ingerimos, comemos, una vez que eso ya se ha digerido, ¿no? Una vez que el alimento ya se ha digerido, vamos a hacer una absorción en el intestino de los nutrientes, del agua, y esa agua va a pasar hasta el torrente sanguíneo, la sangre, los vasos sanguíneos, y se van a distribuir tanto el agua como los nutrientes, ¿verdad?, a todos los tejidos del cuerpo, a todos los órganos del cuerpo, para que llegue ese nutriente, esa glucosa principalmente, o esos aminoácidos para construir proteínas, o esos elementos grasos, esos lípidos, para construir fosfolípidos, para construir triglicéridos, etcétera, o para construir otro tipo de estructura que necesite crear, formar o construir la célula. Necesita esos insumos, ¿no? Entonces, el que distribuye todos esos insumos es el intestino en base a el alimento que hemos ingerido y que hemos digerido, ¿verdad? Entonces, bueno, díganme si están viendo la pantalla, ¿verdad? Porque puede que no estén viendo la pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, esto es de suma importancia, jóvenes, porque al fin y al cabo, uno cuando comienza a ver todo el proceso, cómo es que nosotros, la comida para nosotros es algo que pasamos por alto, porque como es algo que hacemos siempre, es algo tan común comer, pero en realidad lo que implica aprovechar ese alimento desde el punto de vista molecular es todo un proceso enzimático, metabólico, que se lleva a cabo en las células. Por eso es que es de suma importancia que se estudie en biología, que se estudie la estructura y el funcionamiento celular, porque una vez entendiendo el funcionamiento de las células, uno entiende cómo funciona uno como organismo completo. Entonces, estábamos diciendo que una vez que llega la sangre, esos alimentos, esos nutrientes o esa agua, tiene que salir de la sangre y luego llegar a todos los tejidos. Ahora, recuerden a dónde decíamos que llegaban esos tejidos, o sea, esos nutrientes y esa agua. Bueno, veamos acá una representación de una membrana celular. Y recuerden de la sangre los nutrientes que nuestras células necesitan para elaborar alimentos o elaborar cualquier otro producto que la célula forme o construya, llegan al fluido extracelular. De la sangre pasan al fluido extracelular, al FEC. Aquí en los libros a veces dice líquido extracelular. Realmente es lo mismo. Fluido o líquido es lo mismo. Y extracelular porque es todo el fluido, todo el líquido que está fuera de la célula, por eso se llama extracelular.
Entonces, en ese fluido extracelular puede haber de todo, porque de la sangre puede venir glucosa, triglicéridos, aminoácidos, agua, eh, pueden venir un montón de otras moléculas, ¿verdad? En forma de iones, gases disueltos. Y luego de ahí, también en ese líquido extracelular, recuerde que no solamente entran materiales a la célula, sino también salen de la célula. Y salen de la célula, por ejemplo, productos que la célula formó o construyó dentro de la célula. Por ejemplo, las enzimas las construyen las células en su interior. Las enzimas, las hormonas, los mismos desechos. Cuando una célula desecha algo que no necesita, igual todos esos desechos van afuera. Entonces, ¿dónde van a estar después que salen de la célula esos desechos o esos productos que la célula formó o creó o sintetizó? Van a estar en el fluido extracelular. Entonces, en el fluido extracelular puede haber de todo: gases disueltos, nutrientes, agua, eh, desechos, ¿verdad? Desechos del metabolismo, hormonas, enzimas y tantas otras moléculas que puede haber ahí. Entonces, recuerde, esto solamente es para recordar que una vez que ya llegamos al límite de la célula, que es la membrana celular, esos materiales, esos nutrientes, esa agua, o pasan por difusión simple, ósmosis, o pasan por difusión facilitada. ¿Hacia dónde? Hacia el interior de la célula. Por eso es que aquí en el interior usted ve que dice citoplasma, dice interior. Y aquí entonces sería el fluido intracelular, el fluido que está dentro de la célula. Y luego, pues esos nutrientes o esos materiales que llegan, pues van a ser aprovechados de una u otra manera, ¿verdad? De una u otra forma. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del transporte pasivo y del transporte activo? Y habíamos mencionado de esos dos mecanismos de transporte, habíamos mencionado que en el pasivo pueden los materiales entrar por difusión simple, atravesando directamente la membrana, o pueden entrar por difusión facilitada, a través de una proteína, ¿verdad? Pero recuerde que en el transporte pasivo siempre los materiales se mueven desde donde hay más concentración hasta donde hay menos concentración. O sea, se mueven en favor de un gradiente de concentración. Recuerde que cuando mencionamos en favor de un gradiente de concentración, nos estamos refiriendo precisamente al hecho de que esos materiales se mueven desde donde hay más concentración hasta donde hay menos concentración. Ahora, eso ocurre para equilibrar precisamente las concentraciones. Cuando digo equilibrar, es que la célula busca que las concentraciones de solutos sean iguales afuera y de solvente como adentro de la célula. El cuerpo siempre busca un equilibrio osmótico. Ya habíamos hablado de lo que es osmorregulación. Es esa regulación, valga el juego de palabras, que hace nuestras células, que hace nuestro cuerpo, para mantener concentraciones de solutos y de agua, tanto fuera como dentro de la célula, en un equilibrio, más o menos equilibradas las cantidades, las concentraciones. Eso es osmorregulación. Ahora, habíamos dicho que el transporte activo era paso de materiales, no en favor de un gradiente de concentración, sino que casi siempre no tiene que haber mayor concentración de un lado de la membrana y menor del otro para que se pueda mover el material. No, el material se va a mover de acuerdo a las necesidades de la célula en ese momento. Si necesita el material y está fuera de la célula, lo va a introducir por transporte activo. Y en el transporte activo decíamos que lo que pasa es que la célula tiene que gastar energía, porque el gasto de energía se requiere para que la proteína a través del cual pasan esos materiales, también en el transporte activo hay proteínas que dejan pasar el material, pero para que eso pueda ocurrir, la célula tiene que pagarle, digamos, energéticamente, tiene que gastar una molécula energética de ATP, eso se llama adenosintrifosfato, lo vamos a ver más adelante, pero es un nucleótido, ¿verdad? Es un nucleótido, es un
uno de los monómeros que forman parte de los ácidos nucleicos. El ATP es un nucleótido que se utiliza en las células para mover energía, para distribuir la energía tanto dentro de la célula como desde una célula a otra célula. Eso se llama ATP. Entonces, en el transporte activo, la célula tiene que invertir una molécula de ATP para que la proteína pueda dejar pasar el material o dejarlo salir. Eso se llama transporte activo. Esto lo vamos a ver en un momento. Y esto de las soluciones, recuerde, solo para que lo recuerde, esto tiene que ver con precisamente ese movimiento de materiales, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es una solución. Lo voy a repetir porque es bien importante. Nuestro cuerpo es una solución, es una mezcla de solutos y solvente. Entonces, nuestro cuerpo, dependiendo de las concentraciones de soluto y solvente que haya en nuestros tejidos, así es como se da el movimiento de material, se da la difusión, la ósmosis, el transporte activo, y de esa manera también se modifica esa concentración de materiales. Así es como aparecen este tipo de soluciones, ¿verdad? Las isotónicas, las hipotónicas y las hipertónicas, que ya habíamos hablado de ellas. Bueno, entonces en el transporte activo nos vamos a centrar hoy en el transporte activo. Fíjese que aquí dice fluido extracelular, aquí está la membrana, aquí hay una proteína y la célula, vamos a volver a poner la animación, la célula invierte energía para que esa proteína pueda introducir o sacar material. Entonces, dice acá que el transporte activo es un movimiento de sustancias desde una región de baja concentración a otra de mayor concentración. O sea, recuerde que en el transporte activo el movimiento de materiales no es en favor de un gradiente de concentración, sino que los materiales se pueden mover desde donde hay menos hasta donde hay más. O sea, que es en contra más bien del gradiente de concentración. Y que requiere energía metabólica, o sea, moléculas de ATP que tienen que invertirse para que la proteína de transporte facilite la entrada o salida de ese material. Un ejemplo muy importante de transporte activo es lo que se conoce en bioquímica como la bomba de sodio y potasio. Vamos a ver más adelante que el sodio y el potasio son dos iones que entran por la comida, por supuesto. Son dos iones que son sumamente importantes para un montón de funciones en el cuerpo. Entre ellas, la contracción muscular y el movimiento del impulso nervioso. Eso quiere decir, lo que estoy queriendo decir, es que en los músculos, por ejemplo, la contracción muscular se da fácilmente cuando hay suficientes cantidades de sodio y de potasio en las células musculares. Cuando usted tiene muchos calambres, por ejemplo, cuando entra a nadar sin haber calentado, sin haber comido, sin haber ingerido alimentos que contengan electrolitos, así se les llama comúnmente a estos iones, no solamente al sodio y al potasio, también al cloro, al ion fosfato, se les llama electrolitos. Y esos electrolitos no son más que iones que usted ingiere en la comida o en la bebida y que son necesarios para un montón de funciones celulares. Entonces, cuando usted tiene calambres, lo que ocurre es que hay digamos, una deficiencia en ese momento en las concentraciones de iones de potasio, por ejemplo. Entonces, usted tiene problemas y le duele el músculo, ¿verdad? También tiene que ver con la concentración de oxígeno en la sangre, en los tejidos. Claro, también tiene que ver con eso. Pero el transporte de sodio y potasio desde el interior-exterior de la célula se da a través de transporte activo. Eso quiere decir que el potasio y el sodio entran a la célula mediante un gasto energético, un gasto metabólico que hace la célula para que el transportador, la proteína, a través del cual entran esos iones o salen esos iones, pueda reconocer al ion y dejarlo pasar. Y esto está presente en todas las células animales, como dice ahí. O sea, todos los animales necesitamos una concentración adecuada de sodio y de potasio
para poder realizar, entre otras cosas, no solamente esas funciones, pero entre otras cosas, contracción muscular, que usted se pueda mover, y impulso nervioso. También la transmisión del impulso nervioso tiene que ver con una despolarización que se hace en la membrana con estos iones. Despolarización es que, si ustedes se fijan, estos iones tienen una carga positiva, negativa. Entonces, la despolarización es que cuando entran iones con cargas eléctricas al interior de la célula, en el interior de la célula también, digamos, hay una carga eléctrica parcial. Entonces, cuando están entrando iones con una carga opuesta, se permite una transmisión a lo largo de toda la membrana. Y eso se llama despolarización de la membrana. Y por eso es que el impulso nervioso viaja a través de la membrana de las células nerviosas, de los nervios, hasta el cerebro y luego regresa, porque el cerebro tiene que hacer una interpretación de lo que ocurre y luego pues hay un mensaje que llega a los músculos o a los órganos de qué hacer, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy claro de un transporte activo. El paso de sodio y de potasio desde fuera del FEC, fluido extracelular, hasta el interior de las células en nuestro cuerpo. Entonces, esto es interesante, esto que menciona esta diapositiva, las células de bacterias, que son procariotas, de hongos y de plantas, que son eucariotas, utilizan proteínas transportadoras conocidas como bombas de protones para transportar activamente iones de hidrógeno fuera de la célula. Esto es otro ejemplo de transporte activo. Otro ejemplo, aparte de la bomba de sodio y potasio, otro ejemplo sería que en bacterias o en hongos o en plantas es importante el movimiento de iones de hidrógeno para diversas funciones celulares en estos organismos. Y un ejemplo de ese transporte activo es cuando en plantas, en bacterias y en hongos, las células bombean, porque dice ahí que es como una bomba de protones, bombean iones de hidrógeno desde un lado a otro de la célula para que funcionen algunas funciones celulares, ¿no? Entonces lo hacen a través de una proteína y lo hacen por transporte activo. Quiere decir que la célula tiene que invertir una cierta cantidad de energía para poder realizar ese movimiento de protones de hidrógeno. Este es otro ejemplo de transporte activo. Ahora, aquí hay una cosa bien importante en el transporte activo y es que obviamente como se hace a través de proteínas, las proteínas, hay una clasificación, digamos, hay varios tipos de proteínas. Proteínas uniportadoras se les llama aquellas que transportan un solo tipo de sustancia en una sola dirección. De una, uniportadoras. Movimiento de una sustancia en una sola dirección y una sola sustancia, o sea que son proteínas bien específicas. Por ejemplo, esto que acabamos de mencionar, la bomba de protones, que se da en células de hongos, de bacterias y de plantas. Entonces, esos iones de hidrógeno, esos protones de hidrógeno, se mueven a través de una proteína uniportadora. O sea que esa proteína no hace más, no hace otro trabajo, más que facilitar el movimiento de hidrógenos. Nada más. Ningún otro ion, ningún otro protón. Hay proteínas sin portadoras que, como dice acá, mueven dos tipos de sustancias en una misma dirección. Entonces, estos son otro tipo de proteínas que también pueden estar ahí en la membrana y que se llaman sin portadoras y que transportan, como dice ahí, dos sustancias diferentes, pero en una sola dirección. O sea, que comúnmente es hacia adentro de la célula o puede ser hacia afuera, dependiendo de la sustancia. Y luego vienen este otro tipo de proteínas antiportadoras, mueven dos sustancias en direcciones opuestas. Un ejemplo de una proteína antiportadora es la proteína que realiza la bomba de sodio y potasio, la introducción de sodio y de potasio en las células animales, ¿verdad? Ese es un ejemplo de una proteína antiportadora, porque el movimiento del material va hacia adentro y hacia afuera, o sea, va en dos direcciones. Y son dos sustancias distintas, un ion de sodio y un ion de
potasio. Son dos sustancias completamente diferentes. Entonces, como dice acá, esto también es bueno entenderlo. En los sistemas de contratransporte, dos solutos son trasladados al mismo tiempo. Entonces, miren que también el movimiento puede ser al mismo tiempo. Las proteínas contratransportadoras o las proteínas de contratransporte mueven materiales al mismo tiempo. O sea que pueden introducir solutos diferentes al mismo tiempo. Entonces, miren que hay una gama muy, muy grande de tipos de proteínas de transporte. Muy grande. Por eso es que aquí arriba, en esta diapositiva que está más arriba, hasta el inicio, acá, usted ve que hay una clasificación de las proteínas de membrana. Algunas funcionan para, dice acá, unirse a enzimas, ¿no? O sea, que tienen una actividad enzimática, muchas de esas proteínas. Otras son proteínas que sirven de traducción de señales, o sea, que viene una señal de fuera, como una hormona, por ejemplo, de fuera de la célula, esa proteína la reconoce y como que traduce la señal, y dentro de la célula ya la señal está traducida y el mensaje tiene que entregarse a una parte de la célula para que la célula pueda realizar una acción. Hay proteínas de membrana que son para reconocimiento de células. Por ejemplo, en el caso de las glicoproteínas que habíamos visto que formaban parte del exterior o del interior de la membrana, esos son reconocedores químicos, o sea, son proteínas que hacen un reconocimiento o identificación, por ejemplo, de anticuerpos o de antígenos que vienen de fuera y son reconocidos para poder evitar que entren o poder desencadenar una reacción, digamos, inmunológica en caso de que sea un antígeno, el que llega un virus, una bacteria, un parásito. Pero también recuerden que habíamos dicho que las células en los tejidos están unidas, están comunicadas y hay entonces proteínas que sirven como uniones entre una célula y otra célula en un tejido. Entonces hay proteínas que sirven de uniones intercelulares, ¿verdad? Entre células. Y a través de esas proteínas también se mueven señales, ¿verdad? Se mueven mensajes químicos también. O incluso hay proteínas que sirven como proteínas de anclaje. Sirven como dice acá, anclar la célula a la matriz extracelular y unirse a microfilamentos dentro de la célula. Anclaje es como un barco que tira un ancla para quedarse fijo en un solo lugar. Entonces, las células también, como pueden moverse dentro del ambiente interno de nuestro cuerpo, también necesitan, las células de un tejido, anclarse a la matriz extracelular o al fluido extracelular para poder, digamos, mantenerse en una misma posición. Entonces, es bien complejo entender que las células hacen todo esto, pero en realidad lo hacen. Ahora, sigamos adelante, pues, con lo del transporte activo. Es bien importante esto del transporte activo y entender que hay dos mecanismos sumamente importantes en el transporte activo, que son la exocitosis y la endocitosis. Cuando dice exo, cuando ustedes lean el prefijo exo, exo significa hacia afuera. Y lo que quiere decir la palabra exocitosis es un movimiento hacia afuera de la célula, o sea, un movimiento de materiales hacia afuera de la célula, desde adentro hacia afuera. Eso es lo que quiere decir exocitosis. Entonces, la exocitosis dice que es un movimiento de moléculas grandes hacia el exterior de la célula, empacadas en vesículas que se fusionan con la membrana celular. Esto no es nada difícil de entender. Lo que quiere decir esto es que cuando una célula mueve materiales que pueden ser, por ejemplo, desechos metabólicos, ¿verdad? Basura que tiene que eliminarse, así como uno saca la basura de la casa, lo mismo pasa con la célula, hay basura metabólica que se tiene que eliminar, por ejemplo, moléculas de amonio, por ejemplo. Recuerde que el amonio, habíamos dicho que es un compuesto nitrogenado que es tóxico y tiene que eliminarse de las células y llegar del torrente sanguíneo hasta los órganos que hacen la excreción a través de la orina.
¿verdad? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Digamos que estos son moléculas de amonio, estas que se encuentran aquí. Estas moléculas de amonio, digamos, son desechos y entonces la célula tiene que eliminarla por exocitosis. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Lo que va a hacer la célula es que va a formar una vesícula alrededor de esas moléculas de amonio. Una vesícula es una bolsita formada de fosfolípidos. Entonces lo que hace es que envuelve, así como nosotros envolvemos la basura en una bolsa, o metemos la basura en una bolsa, la célula igual mete en una vesícula, no la llamemos bolsa, llamémosla vesícula, mete en una vesícula formada de un poco de citoplasma y fosfolípidos, y esa vesícula la mueve hacia la membrana celular, hacia la membrana plasmática, y aquí ocurre una transformación de la membrana, porque miren que estos fosfolípidos se unen a los fosfolípidos de la membrana para luego abrir la vesícula hacia el exterior y dejar salir ese material hacia el fluido extracelular. Entonces, para que esta membrana se modifique, la célula tiene que gastar energía, porque tiene que reestructurar la forma de la membrana celular. Aquí hay una microfotografía de una exocitosis en una célula real. Entonces también, pero también la exocitosis no es que solamente elimina desechos, sino que la célula, recuerde que construye vitaminas, construye lípidos, construye proteínas en el interior, construye hormonas, y esas moléculas van dirigidas a un tejido específico dentro del cuerpo y tienen que salir de la célula que las formó. Por ejemplo, las células glandulares, ¿no? Recuerden que las glándulas endocrinas, las glándulas endocrinas, como por ejemplo la glándula suprarrenal o el páncreas que produce insulina, esa insulina que se forma en las células del páncreas, tienen que salir de las células, una vez que ya se produjo la insulina, tiene que salir la insulina de la célula que la formó al FEC, al fluido extracelular, del fluido extracelular entra al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se mueve esa insulina hacia las células hacia donde va dirigida. Entonces también recuerde que se pueden mover también por exocitosis secreciones o productos que se forman en la célula. No solamente desechos, ¿verdad? Otro mecanismo de transporte activo celular es la endocitosis. Endo es un prefijo diferente, ya no quiere decir hacia afuera, sino quiere decir hacia adentro. Entonces, más bien, por endocitosis, la célula más bien incorpora, introduce materiales hacia el interior de la célula, hacia adentro, de afuera hacia adentro. Hay varios tipos de endocitosis, dependiendo de lo que la célula quiera ingerir o quiera incorporar hacia adentro de su citoplasma. Y está, por ejemplo, la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Estos son tipos de endocitosis. O sea, ¿qué es la fagocitosis? Es, por ejemplo, lo que hacen las células de defensa de nuestro cuerpo cuando detectan un virus, cuando detectan una bacteria que viene desde fuera del cuerpo, desde el exterior, cuando detectan un parásito que viene de fuera. Entonces, las células de defensa, las células blancas de nuestro cuerpo, lo que hacen es fagocitosis. ¿Y qué es lo que es la fagocitosis? La fagocitosis es esto. Es acercarse, primero detectar, ¿verdad? Porque por las proteínas de membrana que hay, que son como sensores químicos, se detectan que ese material que está ahí no es ni comida, no es nutriente, sino que es un antígeno. Es una molécula que viene de fuera del cuerpo y que no forma parte del cuerpo. Por ejemplo, una bacteria, póngale, o el COVID. Entonces, la célula blanca lo que hace es que la membrana se modifica de tal manera que se rodea a ese material, lo rodea. Eso es lo que hace la célula. Lo rodea como queriendo tragárselo.
y entonces lo que hace es que pliega la membrana de esta manera, y una vez que se lo ha tragado la célula, ese material, se forma una vesícula que contiene a ese material, y esa vesícula se mueve hacia el interior de la célula. Luego, unas estructuras celulares llamadas lisosomas que contienen, que también son pequeñas vesículas, digámoslo así, llenas de enzimas digestivas, lo que hacen es que los lisosomas ahora se pegan a esa vesícula que contiene a ese antígeno. Y luego se modifican las membranas celulares de esos lisosomas para liberar hacia el interior de esta vesícula las enzimas digestivas que van a destruir o a digerir enzimáticamente a ese antígeno, que puede ser una bacteria, puede ser un virus o un parásito. O puede ser otro material, ¿verdad? Y esas enzimas digestivas disuelven o digieren ese antígeno. Y entonces ahí, luego, esta vesícula se va a destruir, liberando hacia el citoplasma esos materiales ya digeridos. Y así es como actúan los glóbulos blancos, por ejemplo, fagocitando cualquier antígeno que llegue a nuestro cuerpo. Entonces, este es un proceso bien importante en el cuerpo porque esto ocurre a cada rato. Lo que pasa es que usted no se da cuenta, pero esto ocurre muchísimas veces durante el día, tratando de evitar que usted se enferme por algún antígeno que llegó de fuera de su cuerpo, ya sea por su boca, ya sea por la nariz, por los ojos o por una herida abierta en la piel, ¿verdad? Luego, la pinocitosis, que es otro mecanismo de endocitosis, consiste en que la célula lo que introduce en su interior es agua que trae un montón de solutos disueltos. Entonces, como dice acá, la célula toma, a través de pinocitosis, materiales disueltos en agua. Es como que la célula se trague una bocanada de FEC. Así, literalmente. Es como que la célula se modifique su membrana y se trague una bocanada de FEC, de fluido extracelular, en donde el agua está mezclada con muchos materiales que vienen disueltos ahí. Entonces, como dice aquí, pequeñas gotas de fluido son atrapadas por los pliegues de la membrana plasmática, atrapándolas dentro del citosol en forma de vesículas pequeñas. Entonces, cuando la célula hace pinocitosis, es porque necesita ese material que está disuelto ahí en el agua, en el FEC, lo necesita ese material, necesita esas moléculas. Entonces, lo que hace es que se las traga, y lo mismo, al tragárselas, lo que pasa es que se modifica la membrana. Recuerde que para eso necesita la célula gastar energía. Se modifica la membrana y esos materiales, esa agua o esa solución con esos materiales disueltos en agua, entran en vesículas. Luego las vesículas adentro se deshacen y el material entra hasta el citoplasma. Y entonces la célula utiliza ese material. Entonces realmente la pinocitosis es tragar agua con materiales disueltos que vienen allí y que la célula necesita. Eso se llama pinocitosis. Y luego viene la endocitosis mediada por receptores, y es que lo que entra al interior de la célula son ciertas moléculas que son identificadas por unos receptores o por unos sensores que están en la membrana. Una vez que esos sensores detectan ese material y lo identifican como el material que necesita la célula, igual la célula modifica su membrana, se lo traga, se forman vesículas que mueven ese contenido hacia el interior. Y en el interior la vesícula se deshace y libera esos materiales. Aunque la vesícula en realidad lo que hace es que es como que se abriera y luego esos receptores que contenían la vesícula se vuelven a incluir en la membrana plasmática. O sea que no se están perdiendo esos receptores, sino que simplemente están entrando, dejando el material y luego volviendo a salir hacia la membrana. Y como dice acá, este es el mecanismo por el cual, por ejemplo, las células eucariotas toman macromoléculas como el colesterol, ¿no? El colesterol, usted sabe que es un componente de membrana, ¿sabe? Se necesita para reconstruir la membrana celular. Entonces, claro, cuando usted ingiere alimentos que contienen colesterol, ese colesterol entra hasta la célula mediante una endocitosis mediada por receptores. Y así es como, una vez adentro el colesterol, la célula lo puede utilizar
por ejemplo, entre otras cosas, para reparar la membrana. Si se ha dañado o si necesita repararse o darle mantenimiento. Así como, por ejemplo, usted tiene un muro y se le cae un ladrillo. Usted busca otro ladrillo y lo vuelve a pegar ahí donde se cayó el otro, y de esa manera usted está reponiendo o reparando o dándole mantenimiento a esa estructura. Lo mismo hacen las células. Pero también ese colesterol puede metabolizarse en el interior de la célula para construir otro material, para construir una glicoproteína, un glucolípido, etcétera, dependiendo de lo que la célula necesite. Entonces, solo quiero mostrar algo. En el libro o en los libros, usted va a ver que este es el libro de Audecirc. En el libro, las explicaciones que yo doy aquí están. Incluso aparecen siempre ilustraciones muy claras que muestran cómo se mueven esos materiales, desde un lado hasta otro de la célula, desde el exterior hacia el interior o al revés, ¿verdad? Entonces, esto está bien explicado acá. Entonces, recuerde que cuando usted tenga una duda, así como que, no me acuerdo lo que quería decir gradiente, usted va al capítulo y usted ve que está explicado lo que es un gradiente. ¿Qué es concentración? Está explicado lo que es la concentración de un soluto o del solvente. Y entonces, recuerde también que todas las explicaciones que hemos dado sobre ese movimiento de materiales o los tipos de solución tienen que ver con estos diagramas que usted mira aquí, unos beakers o unos recipientes, y ahí le explican tanto los mecanismos de difusión o de transporte, como también el tipo de soluciones y por qué se dan ese tipo de soluciones. Aquí solo se puede usted ponerse a leer un poco y entiende usted mejor, después de la explicación, entiende por qué se da ese movimiento. Entonces, mire, por ejemplo, las tablas siempre en los libros, importante que en los libros aparezcan tablas de resumen como esta, donde le dice cuál es el transporte pasivo, qué mecanismos son el transporte activo, y le da la explicación, qué es lo que ocurre en ese tipo de transporte. Entonces, esto siempre está ahí para que usted pueda repasarlo. En este capítulo 5 del libro de Audecirc, por ejemplo, en esta imagen, esta figura 5.7, para quien no haya entendido muy bien lo que es la difusión a través de la membrana, tanto difusión simple como difusión facilitada, los diagramas, las figuras muestran básicamente de una forma muy sencilla lo que quiere decir. Por ejemplo, acá, en esta primera de la izquierda, cómo puede pasar un gas como el oxígeno molecular que usted respira en el aire y que luego llega a la sangre y de la sangre llega al FEC y del FEC llega a las células. Mire cómo entra el oxígeno molecular hacia el interior de la célula. Entra por difusión simple, atravesando directamente la membrana, ¿verdad? La atraviesa directamente, la atraviesa completamente, y así es como entra por difusión simple el oxígeno. Como el ion cloruro, ¿verdad? Los iones de cloro, cómo entran a través de transporte facilitado, porque aquí está viendo usted una proteína de facilitación que forma como un canal, también por difusión facilitada. Vea usted el agua, mire que el agua dice que atraviesa directamente la membrana por ósmosis, ¿verdad? Que también es una difusión simple, nada más que de agua. Y luego, como por ejemplo, la glucosa entra también por una proteína de facilitación, ¿verdad? La glucosa. Pero vea que esto es ejemplo de difusión simple o facilitada, o sea, utilizando en favor de un gradiente de movimiento en favor del gradiente de concentración de moléculas. Y luego, pues igual, ¿verdad? Todo lo que se explica acá sobre el estado de nuestros tejidos, el agua en nuestros tejidos, los solutos en nuestros tejidos, y cómo cuando hay un flujo equilibrado de agua y de solutos, nuestros tejidos están en una condición isotónica. Cuando hay mayor movimiento neto de agua desde el interior de la célula hasta el exterior, se dan soluciones hipertónicas.
y cuando más bien el movimiento es más rápido o es mayor de agua desde fuera hacia dentro de la célula y la célula se hincha, produciendo soluciones hipotónicas. Entonces, eso es una situación que usted tiene que repasar acá porque es importante. Los cuadros que aparecen aquí son buenos porque le dan ejemplos de la vida real. En estos cuadros que dice investigación científica, el descubrimiento de las acuaporinas, son las proteínas que están aquí arriba, que dice que tienen que ver con movimiento de agua también en la membrana. Entonces aquí le dan ejemplos de cómo se descubren las cosas o ejemplos de la vida práctica de cómo se aplica este conocimiento a, pues, fenómenos o eventos que ocurren día a día en nuestra vida y que quizás nosotros no nos percatamos de eso, pero aquí está explicado. Entonces aquí está bien explicado. Capítulo 15 explica muy bien lo que es ese paso de materiales a través de la membrana y esa estructura de membrana. Ahora, quiero introducir, aparte de esto, quiero introducir también el tema de las uniones celulares, que también está en esta presentación, usted la puede encontrar ahí. Recuerde que las células están unidas, ¿ya? Están juntas en un tejido y que se unen y se comunican a través de uniones celulares que son unas proteínas, ¿verdad? Que se conectan entre una membrana de una célula y la membrana de la otra célula. Pero que hay varios tipos de uniones con funciones distintas. Uniones de anclaje, uniones estrechas, uniones en hendidura y plasmodesmos. O sea, solo para repasar rápidamente esto, que usted lo lea con más calma y si tiene preguntas sobre esto de las uniones, igual vamos a hablar más de las uniones, solamente estamos haciendo una introducción aquí ahorita. Las uniones, como usted puede ver, intervienen proteínas. O sea, lo que une a una célula con otra son proteínas. Y aquí hay un tipo de proteínas muy importantes. Las caderinas son, dice, proteínas transmembrana. Transmembrana quiere decir que atraviesan por completo la membrana plasmática. Y que dice acá que son componentes importantes de estas uniones, ya que son las principales moléculas de adhesión de las células de vertebrados, todos aquellos animales que tenemos columna vertebral y una médula espinal de nervios, y también de muchos invertebrados. Vertebrados e invertebrados, las células están unidas a través de unas proteínas especiales llamadas caderinas. Luego aquí dice que hay dos tipos de comunes de uniones de anclaje, los desmosomas y las uniones adherentes. Los desmosomas son puntos de unión que mantienen juntas a las células en un momento dado como un remache. Se dice desmosomas son puntos de unión. Puntos de unión. Son como cuando son como si usted agarra una hoja de papel y la quiere unir a otra, lo que hace es que le da una grapa o la engrapa. Entonces, las células van a estar unidas solamente en esos puntos de la grapa. Eso es, por ejemplo, un desmosoma. Pero una unión adherente dice que son como pegamentos que mantienen a las células juntas. Aquí es diferente porque más bien es como una proteína que sirve de pegamento que hace que una mayor superficie de la membrana de una célula y de otra célula se mantengan unidas. Como si usted pone pegamento en una hoja de papel para unirla a otra. Entonces, la unión va a ser más estrecha. Va a haber una mejor unión, ¿verdad? Entonces aquí se menciona que a veces esas uniones son solamente a través de puntos de anclaje o son de superficies más grandes. En las uniones estrechas, dice acá que las células adyacentes conectadas están estrechamente unidas y que sustancias no pueden filtrarse entre ellas. En los libros se amplía esto. ¿Ya? ¿Por qué razón en ese punto de unión entre una célula y otra, por qué no puede haber un filtrado o porque no puede moverse cierto material de forma fluida por ahí? Porque aparecen como lugares o puntos de la célula bien sellados. Vamos a ver que en los libros aparece una explicación un poco más extensa de esto. Pero, por ejemplo, se menciona aquí que en las células del intestino, o sea, el intestino delgado nuestro, evitan
estas uniones estrechas evitan que, por ejemplo, toxinas y otros materiales no deseados entren en la sangre e impiden que los nutrientes escapen del intestino. Ya que hay una razón importantísima por qué las uniones estrechas en los lugares donde se dan, en los tejidos en donde se dan, no permiten el flujo o filtraciones de ciertas cosas como toxinas o nutrientes que no han sido digeridos del todo. Por ejemplo, en el intestino, sumamente importante. Les voy a decir que el intestino es uno de los órganos más importantes porque recuerde que si no tuviéramos intestino, no podríamos digerir la comida. Porque realmente la digestión completa del alimento se realiza en el intestino. Claro, hay otros órganos que producen enzimas que ayudan, como el páncreas, el mismo hígado, la vesícula biliar, que son importantes porque producen sustancias que ayudan a digerir el alimento, pero realmente como órgano, el intestino delgado es el más importante porque ni siquiera en el estómago se digieren completamente los alimentos, sino todos los alimentos se digieren por completo en el intestino delgado. Luego menciona acá que en las uniones de los capilares del cerebro, por ejemplo, los capilares son esas venitas muy chiquititas que uno ve a veces en la superficie de la piel, pero también están en todas partes del cuerpo donde tiene que haber una irrigación entre las venas o las arterias y los órganos. Se dice acá que en las células de los capilares del cerebro se forman estas uniones estrechas que forman ya una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que impide que muchas sustancias tóxicas o antígenos como virus, bacterias, de la sangre pasen al cerebro. Entonces mire que ahora sí cobra sentido de que haya esa unión estrecha entre una célula y otra que no permita ese paso de material. Porque si hablamos del cerebro y la sangre, claro, de la sangre pueden pasar muchas cosas a los tejidos, a los órganos. Entonces, esas uniones estrechas explican por qué se dan, ¿verdad? Por qué tienen que estar ahí en la célula, evitar ese flujo. Uniones en hendidura, y aquí se le muestran microfotografías en todo esto que les acabo de mencionar, proporcionan, dice, comunicación química y eléctrica entre las células. Entonces mencionábamos que la comunicación entre células es básicamente química y eléctrica. Entonces, esa comunicación química y eléctrica se da muy fácilmente a través de uniones de hendidura entre una célula y otra en un tejido. Pero también hay otras funciones aquí importantes de esas uniones en hendidura. Y este es otro tipo de unión que se da en células eucariotas de plantas, los plasmodesmos, que como dice acá, dice son canales que tienen un diámetro entre 20 y 40 nanómetros de ancho y que conectan el citoplasma de una célula con otra en una planta. Y esos plasmodesmos, como son canales de comunicación, pues a través de ellos fluyen materiales, pueden fluir desechos, pero también pueden fluir mensajes químicos, ¿verdad? Porque igual son pasajes, canales a través de los cuales hay comunicación intercelular. Como dice acá, los plasmodesmos generalmente permiten que pasen moléculas y iones, pero no los orgánulos. Claro, son canales estrechos que por ahí no va a caber un organelo celular, solo van a caber sustancias disueltas en agua o van a poder moverse iones o van a poder moverse señales químicas, nada más. Esto es un poco de lo que les estábamos mencionando antes, el ambiente celular, el fluido intracelular y el fluido extracelular. Solo es un repaso. Fluido extracelular, todo el líquido material que está fuera de la célula y que contiene de todo, gases disueltos como oxígeno molecular, como dióxido de carbono, contiene nutrientes de diferente naturaleza química, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, desechos metabólicos, el mismo CO2, la urea, el ácido úrico, el amoníaco, por ejemplo. Contiene hormonas el FEC, agua, enzimas y otra serie de cosas más. O sea, de todo puede haber en el FEC. Y el fluido intracelular, que es dentro de la célula,
y que básicamente constituye gran parte de lo que es el citoplasma celular, ¿verdad? En otros libros, al fluido extracelular se le llama líquido intersticial, porque en biología celular los intersticios son los espacios que hay entre una célula y otra, que están llenos de fluido, ¿verdad? Porque todas las células están inmersas en el fluido que forma nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, básicamente esto nada más es un recordatorio de lo que puede haber en el interior y exterior de la célula. O sea, los mismos materiales adentro y afuera pueden estar, ¿verdad? Porque lo único que separa esos materiales es la membrana y sí, claro, hay que recordar que la membrana selecciona los materiales que entran, la cantidad en la que entra ese material y también selecciona qué cosas deben de salir, qué sustancias, qué moléculas deben de salir para ya sea eliminarse o ya sea para enviar esos materiales a otras células en otros tejidos por el torrente sanguíneo. Entonces, mire que con esto, digamos que concluimos una parte importante de este contenido, pero les recuerdo que en los libros siempre hay mejores ilustraciones, mejores figuras, mejores tablas de resumen, que siempre uno debería de leer para poder pues tener un poquito más de claridad al momento de entender la teoría, el contenido, porque esto es teórico, es de entenderlo, son procesos que uno tiene que entender que ocurren, y recuerden que en los libros también las figuras o los diagramas muchas veces son dibujos que ilustran un proceso, pero también muestran fotografías reales, ¿verdad? De células en ese proceso. De eso hay que fijarse. Por ejemplo, vean que siempre hay diagramas que explican el proceso, pero también hay microfotografías de células reales en tejidos reales en donde está ocurriendo ese proceso. Entonces siempre uno hay que fijarse en eso. Y así es como luego aquí al final del capítulo 5 del libro de Audesirc se comienza a hablar de las uniones de las que acabamos de hablar un poco, pero usted tiene que verlas con un poquito más de atención aquí en el libro, porque hay ejemplos, ¿sabes? Hay muchos ejemplos aquí en el libro de dónde están esas uniones, ¿verdad? Entonces, por favor, también cuando haya estudios de caso en los libros, yo recomiendo que los lean, porque resulta que los estudios de caso son ejemplos de la vida real. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un veneno pueda causar este daño en el cuerpo? Un veneno, por ejemplo, de una serpiente o de una araña venenosa. ¿Cómo ese veneno, esa sustancia, esa solución que es el veneno, cómo al llegar hasta las células puede atravesar la membrana y cómo puede comenzar entonces a producir una serie de reacciones químicas muy violentas que terminan en la destrucción de proteínas y de tejidos en nuestro cuerpo? Y por eso vemos estas grandes heridas, estas grandes necrosis o destrucción de tejido masivo cuando un veneno, por ejemplo, de una serpiente entra al cuerpo. O sea, aquí se explica de una manera muy simple el mecanismo celular de movimiento de ese veneno y cómo causa ese daño en el cuerpo. ¿Por qué causa ese daño en el cuerpo? Entonces, esto es para que usted continúe con la lectura. Recuerde que según el calendario, permítanme, según el calendario, tenemos unas actividades. Yo les recordé en la mañana de hoy que las personas que no habían hecho el crucigrama lo hagan el día de mañana. Mañana a la hora de clase, sea de 11 a 12. Háganlo mañana, pero recuerden, las personas que no hicieron el crucigrama, recuerden que van a tener un poco de dificultad. Ya eso es un problema que yo no tengo la culpa. El problema es que por alguna razón, si usted tiene mala señal o si usted tiene una conexión débil, el problema es que puede que cuando entre al crucigrama lo va a sacar, le va a decir que no se puede, que no hay nada ahí.
Pero lo que usted tiene que hacer es ser persistente y volver a entrar, abrir otra pestaña del buscador, abrir otra vez el campus, volver a entrar, y hasta que le permita hacerlo. Tiene 2 intentos. Cuando usted termine los 2 intentos, le va a aparecer un botón ahí debajo del crucigrama que dice finalizar crucigrama. Usted le da clic ahí y luego le va a aparecer cuál es cuál es el puntaje que le da el sistema por los intentos que hizo. Entonces, por favor, haga eso mañana, el que no lo hizo. Mañana a la hora de clase. Bien, si no hay nada más, entonces continuamos hasta el día miércoles. Continúen la lectura y el jueves hay una actividad que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, mañana los que no hicieron el crucigrama lo hacen. El miércoles tenemos clases normalmente y el jueves hay una actividad también acumulativa que está en el calendario. Bueno, por ahora terminamos. Si no hay ninguna pregunta, seguimos hasta el día miércoles. Que tengan buen provecho. Gracias. Gracias, buen día. Feliz día. Por nada, buen día. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buen provecho.